Bienvenidos a mi canal, bienvenidos concretamente al vídeo de análisis. Hoy analizaremos tanto el oro como el Bitcoin. Y bien, empezamos porque los últimos días podemos ver que el oro ha caído bastante, ha caído en torno a un 17%, una caída bastante severa, además teniendo en cuenta todo lo que habíamos subido en las últimas semanas. El oro no hace nada más que alcanzar máximos históricos, pero a los inversores que no entre el miedo. Por supuesto, esto no es ningún consejo de inversión, pero si nos basamos en el análisis técnico que nos da el trading, aquí no ha cambiado nada. Fijaros, ¿qué pasó la última vez que hubo un retroceso importante? El precio iba haciendo máximos históricos, hicimos aquí máximos históricos en septiembre de 2025, se disparó, tendencia alcista, pero el precio se mueve en impulsos y retrocesos. No es natural que el precio solo haga impulsos. Necesitamos en una tendencia alcista un impulso y un retroceso. Y bien, si vamos al último retroceso importante de en torno al 20 de octubre de 2025, vemos que el precio retrocede un 12%. No está pasando nada muy diferente, simplemente que la caída es un 16%, pero el precio está haciendo un retroceso y es lo que nos dice actualmente el análisis técnico. Si nos vamos a la temporalidad semanal, vemos que el oro sube muy disparadamente. Cuando entramos en una tendencia alcista podemos ir a verlo más en el pasado, siempre sube y esos retrocesos son bastante cortos. Bien, volvemos a la temporalidad diaria. Si nosotros marcáramos las zonas de compra, vamos a marcar un poco la estructura. Tenemos un impulso, tenemos un retroceso, tenemos un nuevo impulso y debemos señalar siempre el último rompimiento de estructura que está aquí. Break of Structure para los conceptos Smart Money que yo utilizo. Vemos que justo a la hora de romper hay otro mini retroceso que sería en forma de decisional y hay un nuevo impulso, por lo tanto aquí tenemos un nuevo rompimiento de estructura. Ahora bien, si nosotros queremos marcar las zonas óptimas de compra, ¿cuáles serían? Pues tenemos esto que es un decisional de compra y esta zona de aquí, este order block, que sería el extremo de compra. Vemos que ambos están muy juntos, vemos que prácticamente se están tocando, así que si nos podemos dar cuenta, aquí en ese mismo decisional el precio ya tiene imbalance, por lo tanto aquí empieza a ser una buena zona de compra. Pero ¿qué tiene que pasar para que el oro se vuelva bajista? Para que el oro se vuelva bajista, sí que es verdad que el retroceso se ha producido en bastantes menos días de lo que se produjo el impulso, pero para que el precio se ponga bajista en el oro tendría que hacer algo así, hacer una compra que sea fallida y entonces tener un doble rompimiento de estructura tanto aquí como aquí. Entonces sí, hemos tenido una caída bastante severa, pero si para ti era buena opción comprar aquí, que nunca lo es en máximos históricos, siempre hay que comprar en los retrocesos, en el nivel de 5.467, ¿por qué no lo va a ser en el nivel de 4.500 si tenemos un descuento bastante importante? Por lo tanto, que no cunda el pánico con el oro, ya que la estructura sigue siendo alcista y hasta que no rompamos zonas importantes de compras, así lo va a seguir siendo hasta que el análisis técnico nos diga lo contrario. Si vamos al Bitcoin, vamos a analizar el Bitcoin. Voy a borrar todo, vamos a empezar por la temporalidad semanal y fijaros, el Bitcoin es cada vez que hace máximos históricos, tiene patrones bastante repetitivos y vamos a ver lo que pasó justamente aquí. Fijaros, alcanzamos en abril del 2021, alcanzamos máximo histórico de 67.000 y en 22 de noviembre del 21 intentamos hacer un nuevo rompimiento de estructura al alza fallidamente. Es justamente lo mismo que ha pasado ahora mismo. El 18 de agosto del año pasado, de 2025, hicimos un máximo histórico y el 13 de octubre de 2025 intentamos hacer un nuevo máximo histórico fallidamente. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Que hacemos un rompimiento de estructura al mínimo que crea el máximo. ¿Qué hemos hecho aquí? Hacemos un rompimiento de estructura al mínimo que crea el máximo. Si medimos la caída cada vez que Bitcoin genera un máximo histórico, aquí tuvimos una caída de en torno al 70%. Bien, ¿hasta dónde llegaría Bitcoin si de verdad tuviéramos una caída del 70%? Estaríamos llegando a estas zonas de aquí, ¿vale? A todas estas zonas de aquí, que son buenas opciones de compra, ya que si nosotros marcamos aquí el último rompimiento de estructura, vamos a ir a la temporalidad mensual, que lo vamos a ver mejor. Fijaros, en cuanto hacemos este rompimiento de estructura al alza,
Aquí quedan los últimos en vender antes de ese rompimiento de estructura. Por lo tanto, es un decisional importante por conceptos de Smart Money. Es un decisional de vendedores atrapados que, si os fijáis, nada más romper, el precio utiliza para ir para arriba. Por lo tanto, si el precio baja hasta aquí, es una buenísima opción de compra, que además coincide con el mismo retroceso en porcentaje que tuvimos la última vez que realizamos máximos históricos. Pero por el camino todavía tendríamos varias zonas de compra para llevarnos por el medio. Si volvemos a la temporalidad semanal, podemos ver que para nosotros ponernos bajistas, tengo un impulso, un retroceso, un impulso y un retroceso. Esto es una zona de compra semanal en la que tendríamos que romper ahora mismo aquí para ponernos bajistas. Bien, si el precio puede con esta zona, si el precio termina haciendo un rompimiento de estructura a la baja, es muy probable que vayamos a atacar esta zona de aquí, o al menos esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque es el último rompimiento de estructura al alza en esta temporalidad semanal, que está precedido de un falso post bajista. Y estos decisionales que quedan aquí, precedidos de un falso post bajista, para después romper en la dirección correcta, son gente que se pone en venta cuando tenemos este rompimiento, se queda muy atrapada, tenemos imbalance. Fijaros cómo el precio utiliza ese imbalance, intenta subir, parece que no puede, es muy probable manipular este mínimo para venir aquí. Y esto para mí será la próxima mejor zona de compra, que si rompemos con voz de cuervo aquí, mucho cuidado, porque podríamos inducirnos en una tendencia bajista en Bitcoin semanal, y eso pueden ser varias semanas bajistas, y para esperar a que el precio suba, pues deberá darse la vuelta en muchas temporalidades, por lo tanto necesitará mucho tiempo de hacerlo. Si nos vamos a lo que puede pasar la próxima semana, está claro que estamos en estas zonas de compra. Ahora mismo estamos aquí en este extremo semanal de compra, ya que tenemos un rompimiento de estructura aquí. El precio ya ha intentado rebotar en el mismo fallidamente, va a hacer un nuevo bajo más bajo, y si rompemos esta zona iremos a por las próximas. ¿Cómo vamos a ver eso de cara a la próxima semana? Pues como podemos ver en temporalidad diaria, estamos claramente bajistas. Solamente nos queda alcista la temporalidad semanal y la mensual, pero temporalidad diaria todavía estamos bajistas. Por lo tanto, de que el precio se dé la vuelta pueden pasar varias semanas. Bien, aquí ya hemos cerrado un cuerpo, se acaba el día de hoy aquí cerrando el cuerpo. Será una declaración de intenciones de Bitcoin de ir más abajo. Sí puede ser que hagamos aquí un retroceso, y yo aquí me señalaré estas zonas de venta, ya que aquí tenemos un break of structure bajista, ¿vale? Aquí tenemos un decisional de venta con imbalance por detrás, por lo tanto es muy susceptible a venir, la gente vende y antes de irse ser manipulado, incluso ir al extremo, porque hay imbalances desde el extremo, para seguir bajando y atacar de nuevo los mínimos. En ese caso iremos muy seguramente a las zonas semanales. Al final debemos de entender que tanto Bitcoin como oro son pares que se utilizan mucho, ya no solo para trading, sino también para inversión. Entonces hay que tener la mentalidad de, si yo compré Bitcoin en 125.000, que creo que nunca es buena opción comprar en máximos, y ahora mismo tengo un descuento del 36%, ¿por qué aquí pensaba que era buena opción y por qué aquí no lo pensaba? Si es el mismo activo pero más barato, ¿vale? Si nosotros queremos de nuevo atacar esos máximos históricos, deberemos de esperar a que el precio se ponga alcista tanto en temporalidad diaria como en temporalidad semanal. Por lo tanto, si nosotros alineamos nuestra operativa con la dirección del precio, si nosotros pensamos que la dirección del precio en la próxima semana será bajista, debemos de olvidarnos de comprar. Obviamente que se puede comprar en los retrocesos. Nosotros, haciendo trading, podemos operar el retroceso y el impulso, pero consejo de trader, si nosotros nos alineamos con la dirección de temporalidades mayores, yo os aseguro que vuestro win rate será bastante más elevado, porque nos estamos alineando con la dirección, que es la que marca hacia dónde quiere ir el precio, hacia dónde tiene la fuerza ese flujo de price action para llegar el precio. Tenemos buenas zonas de compra en temporalidad semanal,
Y en temporalidad diaria, que es más baja, está clarísimo que estamos en tendencia bajista. Bien, vamos a analizar la situación del DXY. Vamos a empezar por la temporalidad semanal. Y fijaros lo que ha hecho el precio. Vamos a marcar un poco la estructura. Tengo un falso boss alcista para romper bajista. Aquí tengo otra vez el break of structure bajista. Aquí tengo como el precio reacciona a esa polaridad con imbalance, hace un nuevo bajo, vuelve a reaccionar, no puede hacer un nuevo bajo, entonces necesita algo de más arriba. Recogemos ese algo de más arriba, liquidamos el punto anterior más alto y volvemos a intentar hacer un bajo más bajo. Estamos viendo que de momento no podemos, es temporalidad semanal, pero esto a muy largo plazo. Tenemos que hacer zoom en el precio para ver qué es lo que quiere hacer, porque aquí probablemente podemos estar en una lateralización que, siendo velas semanales, puede tardar bastante en desarrollarse. Si el precio no puede crear nuevos mínimos, va a necesitar algo de más arriba. Teniendo en cuenta que tenemos toda esta liquidez y todos estos imbalances, sería buen punto para volver a intentar ir para abajo, pero eso es más para swing traders. Vamos a hacer zoom en el precio, ya que si pasamos a temporalidad diaria, fijaros, no estamos pudiendo con los máximos absolutos. En semanal se ve como un borde mecha, aquí se ve como un borde cuerpo, pero que enseguida se recupera. Pero es que tenemos muchas zonas de venta. Aquí tenemos una polaridad. Si nosotros bajamos un poquito más a 12 horas, aquí nos queda un buen decisional, que es donde yo empezaría a buscar ventas. Si el precio hace un retroceso, para ir a esas zonas obviamente tengo que hacer el retroceso. Puede ser un inicio de semana alcista, para en estas zonas el precio en temporalidades menores empezar a darse la vuelta, y sobre todo yo que hago scalping, pues empezar a buscar que el precio se da la vuelta para atacar de nuevo esos mínimos. Obviamente, si haces scalping, claro que puedes operar el retroceso, ya que seguramente en temporalidad de H1 el precio ya se ha dado la vuelta para ese impulso y estamos prácticamente alcistas. Fijaros, aquí tenemos un primer rompimiento de estructura interna, aquí tenemos un segundo, y va a ser determinante esta zona de aquí, ya que en H1 y en H4 es un POI extremo de fractalidad externa. Vamos a marcarlo. Tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso, así que zona delicada. Yo aquí lo que haría sería esperarme en temporalidades menores de M15, M5. Obviamente, si aquí el precio hace algo así, gente comprando impaciente, estando en puntos de interés de temporalidad mayor, y luego falla, ¿qué es lo que va a pasar? Compradores atrapados para nosotros meter nuestras entradas de venta. En cambio, si el precio se come ese POI, si el precio termina haciendo un break of structure alcista a esta zona, aquí habrá vendedores anticipados porque en M15 todavía estamos alcistas. No seríamos anticipados si nos esperamos a que en temporalidades mayores cambiamos de tendencia, pero aquí sí serían anticipados, que se quedarían atrapados. Aquí tenemos los primeros, sería rompimiento de estructura, y entonces nosotros nos aprovecharíamos de esas compras para, como estábamos diciendo anteriormente, operar ese probable retroceso diario. Y bien, si el DXY sube, el euro dólar baja; si el DXY baja, el euro dólar sube. Esto es algo que yo recomiendo cada fin de semana, hacer un análisis de cómo están los pares que vamos a operar, cómo están los pares en los que nos podemos plantear invertir, ya que supone poco tiempo y es algo que te da muchísima productividad a la hora de querer conseguir resultados en el trading. Déjame tu comentario de qué par quieres que analice. Cualquier sugerencia de trading será bien recibida.